4 years in this space. You wait till you see what happens, right? There's another one dropping nasty elbows. I mean, Alexander Volkanovski. Con Ilia Topuria y Alexander Volkanovski estamos viendo algo que no se veía en años, al peso pluma en el centro de atención de los fanáticos del UFC. Y va a ser algo grande para la UFC, para los fans y para los implicados. Una rivalidad importante, pero no solo una rivalidad deportiva. Una rivalidad que trasciende al octágono. Porque rivalidad deportiva existió entre Matt Holloway y Alexander Volkanovski a lo largo de 3 combates desde el UFC 245, el 14 de diciembre del 2019, en el que Volkanovski le quita el cinturón a Holloway vía la decisión unánime, pero que fue un combate muy cerrado, hasta el tercero, el 2 de julio del 2022, en el UFC 276, en donde Alexander Volkanovski demostró definitivamente su superioridad sobre Holloway. Pero durante todo ese tiempo, el peso pluma no era el centro de la conversación de la promoción. Durante ese tiempo se hablaba más de la rivalidad entre Jon Jones e Israel Adesanya, luego del retiro de Jon Jones, si iba a regresar o no, de la rivalidad de Jon Jones con Francis Ngannou, si subía el peso pesado. Al final de esas rivalidades de redes sociales no salió nada. Una de las rivalidades más grandes fue la de Jon Jones con Dana White vía Twitter. Esa fue una de las novelas más seguidas durante la pandemia, hasta que Jon Jones recobró la cordura, se buscó un negociador y dejó de hablar por redes sociales. Pero se hablaba más de eso y de cualquier cosa que de la rivalidad entre Matt Holloway y Alexander Volkanovski, que sí nos regalaron una trilogía emocionante y competitiva, hasta la última, que como sabemos se vio Volkanovski muy superior a hawaiano. Si te está gustando el video, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo. Los grandes combates desde lo mediático se daban en el peso ligero, en el peso welter y en el peso mediano, alrededor de figuras como Conor McGregor, Masvidal y Adesanya, entre otros. El peso pluma no estaba en el foco central de la UFC desde Conor McGregor. Y aquí no quiero comparar a Topuria con Conor, porque son muy diferentes y no es la idea del video. Pero no deja de haber ciertas similitudes. Topuria es un joven en ascenso, tiene carisma y el apoyo de un país europeo detrás, se expresa bien ante los medios, no cruza las líneas que cruza Conor McGregor, pero su manera de hablar genera repercusión. Y del otro lado tenemos un campeón sólido con el respeto de toda la comunidad de las MMA, considerado el mejor artista marcial mixto de esta generación, pero que no es el campeón más mediático. Ojo que tampoco es el que menos. Tiene carisma y se expresa muy bien ante los medios. Pero esta rivalidad que está creciendo entre ellos, entre Topuria y Volka, está colocando a las 145 libras en el centro de la UFC y elevando la imagen de estos dos peleadores. Este fenómeno no es obra solo del español y de su personalidad. El campeón también ha estado de frente a por la labor. Volkanovski, durante la antesala de lo que fue el combate más grande de la categoría, el combate de unificación entre él y el campeón interino Yair Rodríguez, y durante la International Fight Week, el campeón siempre estuvo dispuesto a responder todas las preguntas relacionadas con Ilia Topuria. Pudo no haberlo hecho, muchos lo hacen. Responden cosas como: ahorita estoy concentrado en mi rival de turno y no veo más allá, no quiero enfocarme en otra cosa, no quiero faltarle el respeto a mi rival y bla 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 bla. Y así esquivan todas las preguntas relacionadas con otros peleadores. Pero Volkanovski se dio el tiempo de responder a cada pregunta relacionada con Ilia Topuria. Y apenas obtuvo la victoria, ¿a quién llamó desde el octágono? Al español. ¿Qué hizo cuando bajó del octágono y se encontró a Ilia en la arena? Lo invitó a un careo. En la rueda de prensa posterior a la pelea siguió respondiendo cada pregunta relacionada con Topuria. Con un choque entre ellos que parece casi inevitable, esta rivalidad solo puede seguir creciendo. En cuanto al crecimiento de marca, ambos solo pueden salir ganando. Pero el que gane el combate se posicionará en un lugar especial. Si gana Volka, estaría agrandando su legado por número de defensas, pero también porque estaría ganándole a un digno representante de una nueva generación,
Eso solo lo hacen los grandes campeones. No es que él ya no lo sea, pero muy pocos hacen esas cosas. Si gana Topuria, eso sería primero una sorpresa. No porque Topuria no tenga con qué ganar, sino que estamos hablando de que Volca es un talento generacional. Si Topuria con 26 o 27 años le gana a ese talento generacional, ¿qué podríamos esperar de él? El cielo sería el límite. Y de un Topuria perdedor ante este talento generacional con 26 o 27 años, igual podríamos esperar grandes cosas. Está en una edad en la que le falta mucho por aprender y mejorar. Medirse con Volkanovski en su prime le permitirá ver en qué nivel está y pasar al siguiente nivel. Por otro lado, en caso de un Volca perdedor, tendríamos revancha inmediata y otro combate por hacer. Pero en todo esto, los que no tienen forma de perder son la UFC y nosotros los fanáticos. La marca UFC está creciendo como nunca en España, con la figura de Ilia Topuria y esta rivalidad con Volkanovski, que como te dije, apenas está empezando. Como dijo Dana White en la rueda de prensa posterior al UFC 290, no estaban pensando en España y ahora tienen un equipo de trabajo estudiando el mercado español. Y los fanáticos vamos a tener uno o varios combates que vamos a disfrutar desde la previa, por cómo nos van a ir vendiendo el combate. Pero es que en lo deportivo, un combate entre Volca y Topuria promete juegos artificiales. Porque Volca no es un campeón con nombre que ya no está en su mejor momento. Este tipo es buenísimo y está en su pico de rendimiento. Y Topuria no es solo un hablador sin habilidades. Es un tipo también muy bueno y tiene con qué competir en todas las áreas del juego. Por estilo, a los dos les gusta poner presión y llevar el ritmo del combate. Por mentalidad, ambos se ven 100% ganadores. Ilia está invicto y eso da un poder y una convicción que se reflejan en el octágono. Volca en este momento siente que es el mejor del planeta y está trabajando en ser el mejor de la historia, y en peso pluma está invicto. De sus dos derrotas, una fue en el peso welter por allá por el año 2013 y la otra en el peso ligero contra Islam en febrero de este año. Así que estamos en presencia de algo grande, una rivalidad mediática y deportiva. Una rivalidad que puede hacer crecer y consolidar un legado, o una rivalidad que puede marcar el fin de una era y el inicio de otra. Si llegaste hasta aquí, suscríbete, eso me motiva a seguir creando este tipo de contenido. Gracias por el apoyo.